Bien, tenemos aquí la placa Arduino, como la que estamos viendo en el gráfico correspondiente. Esta placa Arduino tiene muchísimas aplicaciones. Vamos a ir viendo, es una introducción al manejo de esta placa Arduino que tiene muchísimas aplicaciones hoy en día. Diremos que el Arduino es una placa PCB, es una placa de circuito impreso de hardware libre, es decir que se ha dado todo el consentimiento para que cualquier persona pueda modificar o hacer aplicaciones con este uso de hardware, o sea, no tiene su propiedad intelectual, está liberada, ¿no? Estos microcontroladores, que en este caso sería es de la firma Atmel, es una firma que está promocionando de ese modo el uso de su microcontrolador, gracias a que tenemos en este caso la placa de circuito impreso PCB que es de disponibilidad para que todos puedan fabricar este tipo de placa. Consta también de un software libre. Esta placa para su funcionamiento precisa o necesita forzosamente de un software. Y ese software es libre también, o sea, no tiene derechos de uso, no tenemos que pagar por su uso, no tiene ningún costo. Tiene un entorno y desarrollo gratuito, una plataforma donde nosotros podemos programar y hacer uso de este software, ¿no? Y también de la placa PCB. El lenguaje de programación también en este caso es libre para que cualquier persona pueda modificar y manejar. Vamos a ver una introducción al manejo de esta placa PCB. ¿Qué es lo que hace esta placa PCB? En realidad esta placa PCB, el Arduino, es un computador completo que permite entradas y salidas de señal. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos recibir señales, por ejemplo, de sensores, por ejemplo, un sensor de temperatura. Nosotros podemos introducir mediante estas entradas a el computador que tenemos aquí. Y conforme a esas señales, nosotros también podemos emitir algunas salidas, señales que salgan, que pueden ser, por ejemplo, al alcanzar una temperatura, podamos tener una salida y una encendida de una luz de advertencia. Hay, en fin, muchas aplicaciones. Nosotros estamos dando una básica que va a servir a modo de ejemplo para que ustedes vayan acostumbrándose al manejo de esta placa Arduino. Hemos armado entonces un circuito utilizando la placa Arduino Uno R3. Incluimos en el diseño y también incluimos un diodo LED que sacamos de esta parte del menú y vamos a conectar en el pin 13 con el positivo en el pin 13 y tierra o GND en este punto respectivamente. Una vez que hemos hecho esa instalación, podemos ir al código que tenemos para el funcionamiento de la placa Arduino. Y aquí nos salen varias opciones. Quizá a ustedes les salga directamente en bloques y texto y simplemente texto. Esta es la forma que tenemos para programar. Esta es la programación que tenemos que hacer del microcontrolador que tenemos aquí en justamente el Arduino. La programación es la siguiente. Tiene dos partes. Una de estas partes se denomina void setup, donde nosotros damos la inicialización de las variables o de los aspectos más generales. Y luego tenemos void loop, que es la parte que se va repitiendo a través del tiempo. Esta parte void setup simplemente es para un paso inicial para configurar nuestra placa. Aquí estamos configurando el pin 13, que es el que va a trabajar en este caso. Pin mode 13 como señal de salida, output. Esta es la sintaxis que debemos nosotros manejar. Y tenemos aquí el punto y coma final en cada sentencia que nosotros vamos introduciendo. Y recuerden que void setup se abre con una llave y también se cierra con una llave, como se está viendo. Luego abrimos el void loop e igualmente se abre con una llave y se cierra con una llave. Tenemos aquí digital write, dice, ¿no? Es la sentencia que nos va a enviar la orden al pin 13 respectivo. Entonces,
el digital write dice 13 como height, como encendido. Y vamos a poner aquí un delay de 2000 milisegundos, ¿no? Milisegundos, en realidad 2 segundos, ¿no? Esto quiere decir que como height va a permanecer durante 2 segundos. Luego ponemos digital write como el pin 13 como low, es decir, apagado. Y este tiempo que nosotros hemos puesto aquí va a ser de 1000 milisegundos, es decir, 1 segundo. De esa forma, entonces, ya hemos programado qué va a hacer este nuestro programa. Iniciamos la simulación y cuando conectamos vemos que se enciende por 2 segundos y se apaga por 1 segundo, ¿no? Entonces, esta es una primera práctica inicial, digamos, para el manejo de, en este caso, un pin. En este caso estamos utilizando el pin 13 que tiene ya una resistencia incluida justamente para permitirnos hacer esto, ¿no? Entonces ya tiene la resistencia adecuada para que se encienda el LED y se apague el LED sin que el LED sufra daño. Sabemos que nosotros debemos proteger a nuestros LEDs con resistencias para evitar que se queme. El pin 13 es el único que tiene una resistencia protectora incluida. No se puede hacer lo mismo con el pin 12, por ejemplo, porque llegaría a quemarse el LED respectivo. Entonces aquí estamos viendo cómo se enciende y se apaga durante 2 segundos. Nosotros podríamos cambiar aquí nuestro programa y decirle que sea, por ejemplo, 5 segundos los que se mantenga prendido y luego se apague. Entonces, al cambiar la programación, vemos que también va a cambiar el tiempo en el que permanece encendido. Va a estar durante 5 segundos prendido, luego se apaga 1 segundo y luego vuelve a encenderse 5 segundos. Entonces, nosotros podemos programar mediante estas sentencias cómo se va haciendo el manejo de la placa Arduino y la computadora que ya está funcionando, haciéndonos el programa respectivo. Entonces, este es el modo de programar en esta placa PCB que es el Arduino. Detenemos la simulación y ciertamente para qué nos estamos dando este trabajo de encender y apagar es simplemente una práctica, ¿no? Pero que nos va a dar opción a hacer diversos tipos de manejos, por ejemplo una máquina que debe encenderse durante un tiempo determinado y luego apagarse. Entonces podemos nosotros tener un ventilador, una bomba o cualquier accesorio que nosotros tengamos que tener encendido durante un tiempo de unos 5 segundos y luego se apague. Entonces, o el tiempo que sea previsible, o sea, 1 hora, 2 horas, que funcione y luego se apague automáticamente. Entonces, podemos hacer con esta sencilla aplicación. Este es simplemente un ejemplo. Las aplicaciones ya van a venir posteriormente. Lo principal es que ustedes vayan viendo cómo se hace este trabajo. También el programa Tinkercad nos da una opción de que nosotros podamos utilizar, por ejemplo, bloques. Con bloques es mucho más sencillo y ustedes verán que en este caso tenía unos bloques prediseñados y la programación simplemente es esta que vemos aquí. Definir LED alta, esperar los segundos respectivos y esperar. Y aquí podemos nosotros programar que sean, digamos, 5 o 10 milisegundos o 3, digamos. Cambiamos y el tiempo también que sea, digamos, en este caso no 1 sino 2 y también de esta manera más sencilla podemos iniciar. Pero ¿por qué nos estamos enfocando a esto? Porque no es lo usual tener, cuando ya estamos programando Arduino, no se tiene generalmente disposición de este diagrama de bloques. Por tanto, en el aspecto real todavía no hay este tipo de programación.